Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me alegro mucho. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24, Dios nos habla a través de una parábola que Dios habla, y es acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Dice la palabra: Jesús refirió la parábola diciendo: el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, no sembramos buena semilla en tu campo, ¿cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Gloria al nombre de Jesús. Aquí tenemos una parábola, hermano. Aquí tenemos una parábola del trigo y de la cizaña. Mucha gente no han entendido completamente la parábola del trigo y la cizaña, pero yo no voy a ser muy extenso, voy a ser muy sencillo en explicar la parábola de la trigo y la cizaña, de tal manera que muchos que vean y escuchen el mensaje podamos entenderlo. Entre nosotros va a haber siempre enemigos. En la iglesia, en la congregación de la iglesia, Dios va a permitir el trigo y la cizaña. Va a permitir siempre va a haber enemigos. Siempre muchos pastores y evangelistas tratan de sacar todo esto, y esto está pasando a través de las redes sociales también. Vamos a sacar a esas personas inmundas y pecadoras que son así y son asados. Hermano, no podemos ir en contra del reino de Dios. No podemos ir en contra del propósito y los designios y la soberanía de Dios. Hay personas que quieren tratar de arrancar la cizaña cuando Dios permite la cizaña con un propósito. Cuando Dios permite un Saúl en tu vida, un Saúl en tu vida, cuando Dios permite un Goliat en tu vida o cualquier filisteo, Dios tiene un propósito. Dios quiere hacer de ti lo mejor de tu vida, formar tu carácter, formar el hombre que Dios quiere, y usa la cizaña para eso. Y cuando Dios se cansa del propósito de usar la cizaña, dice la misma palabra que viene los ángeles de Dios y se lo arrebatan, saca la cizaña, la remueven, y ya tú no vas a ver la cizaña en tu vida molestándote. Pero mientras estemos aquí, muchas veces estamos juntos a la cizaña. El trigo y la cizaña son sembrados, y Jesús le dice esta parábola a los discípulos y le dice: fueron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en el campo, ¿cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranque también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega, y hasta el tiempo de la siega. Yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, para coger el trigo en el granero. Dios le dice al pueblo de Dios: permanece firme, porque yo estoy contigo y yo te ayudo en las batallas. Cree en mí, confía en mí, porque la cizaña no te puede hacer daño si tú estás agarrado de la mano de Dios. Nadie te puede decir a ti, como dice Pablo, como dice el apóstol San Pablo: no puede haber cuchillo, ni espada, ni ángel, ni principado, ni ninguna cosa creada que te pueda apartar del amor de Cristo, si tú estás en Cristo Jesús de Nazaret. El enemigo de Dios, los demonios y la cizaña, no pueden hacerte nada a ti, a menos que Dios lo permita, o a menos que tú le abras la puerta al enemigo. Pero de lo contrario, muchas veces Dios permite usar la cizaña para trabajar contigo, moldear tu carácter, trabajar con la vida espiritual tuya. Y cuando Dios permite usar la cizaña, Dios tiene al diablo muy controladito.
Al diablo no juega con Dios. El diablo y los demonios no juegan con Dios. El hombre que es ungido de Dios, los demonios no juegan con ellos. No pueden jugar. Porque estamos escogidos por Dios y estamos protegidos por Dios. Esto es bien importante que lo entendamos, mis hermanos. La cizaña, la diferencia entre el trigo y la cizaña en términos literalmente y espiritualmente viene siendo que la cizaña viene siendo esta, lo que yo tengo en mi mano, aquí, y el trigo que viene siendo este. Entonces la cizaña tiene el mismo color del trigo, aunque esto es una parábola de lo que yo estoy haciendo. Lo que yo tengo en mis manos mostrándolos a ustedes no es trigo ni es cizaña. Esto yo lo arranqué de la tierra detrás de mi casa para hacer una parábola ilustrativa, ¿ok, mis hermanos? Esto es un pedazo de árbol y esto es un pedacito de un tiesto que yo le saqué de una planta y que lo estoy comparando como si fuera el trigo, ¿ok, mis hermanos? El trigo tiene el mismo color que la cizaña y crecen iguales y están sembrados en el mismo terreno. La diferencia entre el trigo y la cizaña consiste en que la cizaña, que viene siendo esta comparación que yo tengo en mis manos, que ustedes están viendo, la cizaña crece junto al trigo y crece recto, así como ustedes la están viendo en esta visualización demostrativa. Aquí crece recto, pero tiene el mismo color y tiene los mismos elementos, igualito que la cizaña. El trigo crece igualito que la cizaña, pero el trigo, la diferencia es que el trigo está siempre inclinado hacia abajo. Ustedes ven esta ilustración que yo estoy mostrándoles. El trigo está siempre postrado hacia abajo. Nosotros como hijos de Dios, somos adoradores de Dios todo el tiempo. Y el que es adorador de Dios, siempre su alma y su espíritu está inclinado en una adoración y en una reverencia ante la presencia de Dios. El trigo está junto a la cizaña. La cizaña está junto al trigo. La cizaña está orgullosa. La cizaña viene representando el orgullo, la soberbia, la altivez, la rebelión contra Dios, la que se pone orgullosa y rebelde contra Dios, la que quiere hacerle fuerza a Dios y rebelarse contra Dios. La cizaña es el diablo. La cizaña son los demonios. Las cizañas son aquellas personas que no le están sirviendo a Cristo y le están sirviendo al diablo. La cizaña es aquellas personas que son rectas, orgullosas y se ponen en rebelión y en altivez con Dios, en rebelión, así como también el diablo en la Biblia también se puso en rebelión, en orgullo, en soberbia contra Dios. El trigo está junto a la cizaña, tienen el mismo color, la misma apariencia y se parecen iguales, pero el trigo está siempre doblado hacia abajo, en humillación, en reverencia hacia la presencia de Dios. ¿Cuánta gente hay unido a la cizaña en la iglesia? Estamos junto a la cizaña, pero Dios dice, como el trigo y la cizaña se parecen tanto, la cizaña se parece mucho al trigo, porque la cizaña muchas veces está unida al trigo y predica. La cizaña predica, la cizaña habla en lengua, la cizaña profetiza, la cizaña conoce muy bien de la palabra también. Entonces la cizaña se parece mucho al trigo. Predica, ministra, habla en lengua, está en una santidad también, conoce la palabra, profetiza, habla en lengua, hace todo lo mismo que el trigo. La cizaña imita mucho al trigo. ¿Ve? Entonces ambos se confunden. Dios le dice a los sembradores, Señor, quiere que arranquemos la cizaña. Y entonces el Señor le dice, no lo arranque, porque ambos se parecen tanto que no vaya a ser que aunque se parezcan tanto, tú te equivoques y en vez de tú arrancar la cizaña, arranques el trigo. El trigo predica. El trigo es los hijos de Dios.
El trigo son los hijos de Dios, los que tienen salvación, los que están en el proceso de sanidad, los que están en el proceso de restauración. Los hijos son los seguidores, los que siembran el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Pero como ambos se parecen mucho, ambos, ¿cuántas personas hoy en día en las iglesias están predicando, están ministrando y se parecen al trigo? Oh, el hermano es de Dios. Ese hermano es de Dios. Oh, trae unas profecías tremendas. Oh, ¿por qué? Porque se parece al trigo. Se parece al trigo. Y Dios dice, tú no puedes identificar a una cizaña, porque la cizaña se parece mucho al trigo. Viste como el trigo, se comporta como el trigo, habla como el trigo, tiene una santidad semejante al trigo. No podemos identificarla fácilmente. Y muchas veces cuando decimos, ese hermano es un ungido de Dios, oh hombre de Dios, oh gloria a Dios, pero aquel hermano, aquel que dice que también es trigo y lleva la palabra, aquel es poca cosa, aquel no es hijo de Dios, aquel hay que sacarlo. Se le nota las debilidades, las fallas, se le nota su pecado, sus concupiscencias carnales, o se le nota legua. El trigo es más sensible para que Dios trabaje, porque el trigo se postra ante Dios en reverencia. El trigo es aquella persona que es humilde. Señor, sáname, restáurame. Señor, yo tengo fallas, tengo debilidades, pero ve sanándome, ve restaurándome. Yo lo reconozco en el nombre de Jesús. La cizaña es orgullosa. La cizaña es diferente. La cizaña quiere ocultar la mentira. La cizaña oculta la verdad de las cosas. Esconde la verdad de las cosas. Oculta las cosas. La cizaña está llena de hipocresía. La cizaña está llena de mentira, de traición, de herejía, de apostasía, de mil engaños. Y la cizaña lo que hace es imitar al trigo. Y ambos se parecen juntos. El Señor le dice, ¿quiere que arranque la cizaña? No la arranque. Porque ustedes no tienen la suficiente revelación y discernimiento para distinguir una con otra. No vaya a ser que tú, en vez de arrancar la cizaña, arranques el trigo y dejes la cizaña ministrando. ¿Cuántas personas hoy en día tratan de, con sus palabrerías de profecía, con su ego de apostolado, con sus conocimientos teológicos y revelación? Acá manda, ¿qué manda? Dios me revela, oh, tengo visiones proféticas, alabacamos, muchas lenguas. Y dice, y a lo último terminan lastimando al trigo, rechazando al trigo, castigando y abofeteando al trigo, arrancando el trigo de la presencia de Dios. Ah, pero ese era el trigo. Este era el trigo. ¿Cómo va a ser? ¿Y la cizaña? La dejaste ahí ministrando en el altar. ¿Cómo va a ser? Que yo dejé la cizaña ministrando en el altar. Que yo dejé al lobo capaz, al diablo ministrando en el altar. No puede ser que yo haya cometido un error de arrancar la cizaña. Sí, porque que se parecen mucho. Y Dios dice, déjalo. Porque yo soy Dios, dice el Señor. Yo soy Dios y tengo el poder y la autoridad y la visión y la revelación y el discernimiento para poder identificar una de la otra. Yo soy Dios y yo sé cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Y aunque la cizaña se comporte como el trigo, Dios sabe cuál es realmente el trigo y la cizaña. Así que mucha gente hace el papel de Dios, empiezan a juzgar. ¡Ah, manda! Dios me revela mucho. Oh, me revela. Yo tengo un discernimiento espiritual brutal, terrible. Tengo esto y lo otro. Y el hermano está mal. Este hermano está mal. No, este hermano es la cizaña. Este hermano es la cizaña. Él es escogido de Dios. Lo que pasa es que él está en el proceso de sanidad y de restauración. El trigo es muy obediente. El trigo dice, Señor, heme aquí, Señor. Se postra. Tengo fallas, tengo debilidades. Así como también Pablo, hacía una parábola con el hombre ese que se golpeaba en el pecho, así.
diciendo, oh Señor, ten clemencia, Señor. Y el otro judío, fariseo, decía, yo no necesito de nada, yo estoy viendo, es como aquel otro. Así son las cizañas. Pero el trigo es obediente. El trigo se postra y le dice al Señor, Señor, tengo fallas, debilidades, pero tú me estás sanando poco a poco. Es como el apóstol San Pablo. He peleado la buena carrera de la batalla de la fe y estoy prosiguiendo al supremo llamamiento de Cristo Jesús. No lo he terminado todo, Pablo dice. No lo he terminado, no he terminado la carrera, pero prosigo poco a poco al supremo llamamiento de Cristo Jesús, poco a poco perfeccionándome. La cizaña, ¿no? La cizaña nunca dice, oh, yo necesito restauración, sanidad y liberación. La cizaña siempre imita el trigo, imita lo bueno y oculta lo malo. Por eso Dios dice, déjamelo a mí. Yo juzgo. Déjamelo a mí, yo busco. No te pongas a estar quitando, ni poniendo, ni diciendo, ni señalando, ni juzgando, porque yo conozco cuál es la cizaña. La cizaña oculta las cosas. El trigo es muy honesto. El trigo está en el proceso de sanidad y de restauración. Pero como muchas veces nos pasamos juzgando con camanda, es mucha lengua y teología y profecía, y Dios me revela, hermano, y yo veo un mensaje, un video de un hombre, una mujer, lo que sea, y enseguida Dios me revela de lo que yo veo. Ahí está, caminan por vista, ahí está, caminan por vista. Un video no revela todo, hermano. El que revela todo es Cristo Jesús. Alaba lo que él vive. Pero muchos hermanos caminan por vista y no por fe. Por eso siempre anda guerrando delante de la presencia y abofeteando a la gente. Y Dios dice, yo no estoy viendo eso. Yo no estoy viendo la injusticia que cometen la iglesia, los pastores, los evangelistas, los apóstoles contra los siervos de Dios, con las humildes de Dios. Oh, mi alma te alaba a Dios. Dios dice, déjalos ahí. Porque en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, Dios va a coger la cizaña y la va a echar para un lado. La va a echar para un lado y la va a desaparecer. Y va a permanecer, ¿qué? El trigo. Llegará un momento que tú vas a permanecer firme en la presencia de Dios. Aunque te dañen el testimonio. Aunque digan aquello que tú eres esto, que tú eres los otros. Dios te va a permanecer firme en tierra. En tierra firme. Por eso Dios te dice a ti, firme. Firme en Cristo Jesús. Vengan batallas de los lados, la izquierda, norte, sur, este y oeste. No te deja amedrentar, porque la cizaña amedrenta. La cizaña imita lo bueno, imita el trigo. El trigo es el trigo escogido por Dios. Solamente está en el proceso de sanidad y de restauración. Pero cuando llega el tiempo de cumplimiento, de que Dios perfeccione la obra en el trigo, entonces Dios dice, vamos a sacar la cizaña y que el trigo permanezca en la presencia de Dios. Así mismo como Él está dobladito a la presencia de Dios. Alma mía, alaba a Cristo Jesús. Alma mía, alaba a Cristo Jesús de Nazaret. Y dice el Señor, deja crecer juntamente unos al otro hasta el tiempo de la siega. Hasta el tiempo de la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña. ¿Qué va a recoger? La cizaña. Dios va a apartar a tus enemigos pronto. Dios no va, porque es promesa de Dios. Es promesa de Dios, mis amados. Así que gózate en pruebas, gózate en tribulaciones, en persecuciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nos gocemos en el Espíritu cuando alguien nos blasfema, nos dice mentira en contra de nosotros, porque así vituperaron a los viejos profetas y a los viejos hombres, hijos de Dios también. Y así mismo Dios va a hacer contigo. Te va a levantar en victoria. Firme, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Firme, pastor. Firme, pastor, evangelista, firme, porque Dios traerá cosas nuevas para tu iglesia, para tu familia. Levantará la iglesia con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús. Firme en esa visión que tú tienes en la iglesia. Firme en lo que Dios te habló hace mucho tiempo atrás, porque Dios no aparta su promesa, no echa para atrás su promesa. Firme, pastor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga, evangelista. Dios te bendiga, hermano. En el nombre de Jesús. Será hasta la próxima en el nombre de Jesús.